Todo comenzó una noche cualquiera, de esas en las que el aire parece más denso y el silencio pesa sobre los hombros. Yo regresaba a casa después de una larga jornada en la oficina, caminando por las calles adoquinadas de un pequeño pueblo en el sur de Brasil, donde la neblina suele abrazar los techos y las luces titilan como luciérnagas cansadas. El reloj marcaba las 11:30 cuando escuché, por primera vez, ese susurro grave, apenas un murmullo entre los árboles. No era el viento, lo sé porque el viento nunca había pronunciado mi nombre. Apuré el paso, sintiendo como el corazón se me subía a la garganta. Al doblar la esquina, vi una sombra moverse entre los arbustos, demasiado grande para ser un perro, demasiado ágil para ser un hombre. Pensé en los relatos que mi abuela contaba sobre criaturas que rondaban el bosque en las noches de luna llena, pero siempre los había tomado como cuentos para asustar niños. Aquella noche, sin embargo, algo en el ambiente me decía que esos cuentos podían tener una pizca de verdad. La humedad del aire era tan intensa que cada respiración se sentía como tragar agua tibia. El asfalto estaba resbaladizo, y mis zapatos hacían un sonido pegajoso al caminar. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma metálico de la lluvia reciente, y de vez en cuando, un relámpago lejano iluminaba las fachadas de las casas, proyectando sombras deformes en las paredes. El pueblo, normalmente bullicioso, parecía dormido bajo una manta de inquietud. Solo se oía el crujido de las ramas y, de fondo, el lejano aullido de un perro. Yo vivía en una casa antigua, de esas con puertas que rechinan y ventanas que nunca cierran del todo. Al llegar, noté que la puerta principal estaba entreabierta, aunque recordaba perfectamente haberla cerrado con llave. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Entré despacio, con los sentidos agudizados, y sentí el frío cortante que solo se cuela cuando algo no está bien. La sala estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la lámpara del pasillo. Caminé despacio, sintiendo el crujir de la madera bajo mis pies descalzos. El olor a humedad era más intenso dentro, mezclado con un aroma extraño, como a pelo mojado y tierra revuelta. Me detuve en seco al escuchar un leve gruñido proveniente del dormitorio. No era un sonido humano, ni tampoco el de mi perro, que esa noche se había quedado con mi hermana. El gruñido se repitió, más fuerte, y sentí como la piel se me erizaba. Avancé con el corazón desbocado, y al asomarme al umbral, vi una figura agazapada junto a la ventana, apenas iluminada por la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y su respiración era pesada, casi animal. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta, mientras la figura giraba lentamente la cabeza hacia mí. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración acelerada. La criatura, ahora de pie, era mucho más alta de lo que había imaginado. Su silueta era humanoide, pero cubierta de un pelaje oscuro y espeso, con garras que relucían a la luz de la luna. Sus ojos, amarillos y profundos, me miraban con una mezcla de inteligencia y ferocidad. Sentí que el tiempo se detenía, que todo el universo se reducía a ese instante de terror puro. Recordé historias reales de ataques de animales salvajes en la región, pero nada se comparaba con lo que tenía frente a mí. Di un paso atrás, tropezando con una silla, y el ruido pareció enfurecer a la criatura. Un gruñido gutural llenó la habitación, y supe que debía correr, pero mis piernas no respondían. El miedo era tan intenso que sentía un sabor amargo en la boca y un sudor frío empapando mi frente. Sin pensarlo, me lancé hacia la puerta, pero la bestia fue más rápida. De un salto, se interpuso en mi camino, bloqueando la salida. Pude ver con claridad sus colmillos, largos y afilados, y el vapor que salía de su hocico en cada exhalación. El olor a sangre y a animal salvaje era tan fuerte que me mareaba. En ese momento, un recuerdo fugaz cruzó mi mente, una noticia reciente sobre un campesino desaparecido en circunstancias misteriosas, justo en las afueras del pueblo. Nadie había encontrado su cuerpo, solo rastros de sangre y huellas enormes en el barro. La criatura me observaba, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Yo, paralizado, apenas podía respirar. Sentí un dolor punzante en el brazo, y al mirar, vi que una de sus garras me había rozado, dejando una herida profunda. El dolor era real, tangible, y supe que aquello no era un sueño. La herida ardía como fuego, y la sangre comenzaba a empapar la manga de mi camisa. La criatura retrocedió un paso, como si mi dolor le resultara fascinante. Aproveché ese momento para arrojarle una lámpara, buscando ganar unos segundos. El objeto se estrelló contra la pared, y por un instante, la criatura se distrajo. Salí corriendo hacia la cocina, buscando algo con que defenderme. Mis manos temblaban al abrir los cajones, mientras el eco de sus pasos retumbaba en el pasillo. Encontré un cuchillo, pero al volverme, la bestia ya estaba allí, bloqueando la única salida.
Su respiración era cada vez más agitada, y sus ojos parecían brillar con más intensidad. El sudor me corría por la espalda, y el miedo se mezclaba con una extraña sensación de familiaridad, como si, en el fondo, yo ya supiera que este encuentro era inevitable. El tiempo parecía estirarse, cada segundo era una eternidad. La criatura me observaba, y por un instante, creí ver un destello de tristeza en su mirada. Recordé entonces otra historia local, la de un hombre que, tras ser atacado por un animal extraño, comenzó a comportarse de manera diferente, aislándose de todos y temiendo la luna llena. Nadie supo qué fue de él, algunos decían que había huido al bosque, otros que había muerto. La criatura avanzó un paso, y sentí un temblor recorrer mi cuerpo. El cuchillo en mi mano parecía ridículo frente a semejante monstruo. Un silencio pesado llenó la habitación, solo roto por el goteo de mi sangre en el suelo. La bestia levantó una garra, y yo cerré los ojos, esperando el golpe final. Pero, en vez de atacarme, emitió un aullido largo y desgarrador, que resonó en toda la casa. El aullido fue tan intenso que sentí como vibraban los cristales de las ventanas. Afuera, otros perros comenzaron a ladrar, como si respondieran a una llamada ancestral. La criatura se giró hacia la puerta, como si algo la hubiera alertado. Aproveché ese instante de distracción para correr hacia el baño y encerrarme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me senté en el suelo, temblando, y traté de controlar la respiración. El silencio volvió, pero era un silencio tenso, cargado de amenaza. Escuché pasos pesados acercándose, y luego, el sonido de garras arañando la puerta. Sabía que no podría resistir mucho tiempo, pero la adrenalina me mantenía alerta. Miré la herida en mi brazo, la sangre seguía brotando, y la piel alrededor comenzaba a enrojecerse y a arder con una intensidad insoportable. El dolor se volvía insoportable, y empecé a notar algo extraño, mi visión se nublaba, y un calor feroz recorría mi cuerpo. Sentí como los músculos se tensaban y los huesos crujían, como si algo dentro de mí estuviera cambiando. Recordé, con horror, las historias de hombres que, tras ser mordidos por criaturas sobrenaturales, sufrían transformaciones terribles. El miedo se mezclaba ahora con una confusión creciente. ¿Era posible que yo estuviera contagiado? La criatura seguía afuera, arañando la puerta, pero mi atención estaba en mi propio cuerpo. Los dedos se me entumecieron, y un sudor frío me empapó la frente. El silencio se rompió de nuevo con un golpe brutal, la puerta comenzó a ceder bajo la fuerza de la bestia. Sabía que el tiempo se acababa, y que mi única opción era enfrentar lo que venía, fuera lo que fuera. La puerta finalmente cedió, y la criatura entró, pero algo había cambiado. Ya no me veía como una presa, sino como un igual. Sus ojos se suavizaron, y emitió un gruñido bajo, casi como un saludo. Sentí una oleada de terror y fascinación al mismo tiempo. Mi cuerpo seguía cambiando, los sentidos se agudizaban, podía oler el miedo, escuchar los latidos de mi propio corazón, sentir cada fibra de mi ser vibrando con una energía desconocida. La bestia se acercó lentamente, y por primera vez, no intenté huir. Sentí una conexión extraña, como si compartiéramos un secreto ancestral. El silencio era absoluto, y en ese instante, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. La criatura se detuvo frente a mí, y juntos, aullamos a la luna, como si fuéramos parte de una misma manada. La transformación fue dolorosa, pero también liberadora. Sentí como mi piel se estiraba, como el pelo brotaba de mis brazos y piernas, como mis sentidos se expandían más allá de lo humano. El dolor era intenso, pero había una extraña paz en aceptar lo inevitable. La criatura, ahora claramente un hombre lobo, me observaba con orgullo, como un mentor que guía al aprendiz en su primer rito. Afuera, la noche era más oscura, y los sonidos del bosque llegaban nítidos a mis oídos. Podía distinguir el vuelo de los murciélagos, el crujido de las hojas bajo los pies de algún animal lejano, el murmullo del viento entre los árboles. El miedo había dado paso a una curiosidad feroz, a una necesidad de explorar ese nuevo mundo que se abría ante mí. La criatura me invitó a salir, y juntos, nos perdimos en la noche. Corrimos por el bosque, sintiendo la tierra húmeda bajo nuestras patas, el aire frío cortando la piel, los olores intensos de la naturaleza salvaje. Cada sentido estaba alerta, cada músculo preparado para saltar, correr, cazar. La libertad era absoluta, pero también lo era el peligro. Sabía que, en cualquier momento, podríamos encontrarnos con otros como nosotros, o con humanos que no entenderían lo que éramos. La criatura, mi guía, me enseñó a moverme en silencio, a cazar sin ser visto, a esconderme entre las sombras. Sentí una fuerza nueva, una energía que nunca había experimentado. Pero también sentí la soledad de saber que ya no pertenecía al mundo de los hombres.
La noche avanzaba, y la luna llena nos acompañaba en nuestro recorrido, como un testigo silencioso de nuestra transformación. Al amanecer, regresamos al pueblo, ocultándonos entre las sombras para no ser vistos. La transformación comenzó a desvanecerse, y el dolor volvió, esta vez acompañado de un cansancio abrumador. Nos refugiamos en una cabaña abandonada, donde la criatura me explicó la verdad: éramos parte de una antigua maldición, transmitida de generación en generación, destinada a proteger el equilibrio entre el mundo humano y el salvaje. Me habló de otros como nosotros, de historias reales de hombres lobo en Brasil y en todo el mundo, de leyendas que, a veces, tenían más verdad que ficción. Sentí una mezcla de miedo y orgullo al saber que ahora era parte de algo más grande, de una historia que se contaba en susurros y miradas furtivas. El silencio de la cabaña era profundo, solo roto por nuestra respiración entrecortada. Con el paso de los días, aprendí a controlar la transformación, a convivir con el miedo y la soledad. Volví a mi vida cotidiana, pero nada era igual. Cada noche de luna llena, sentía la llamada del bosque, el deseo de correr y aullar, de dejar atrás la máscara humana. Mis sentidos seguían agudizados, y a veces, en medio de una reunión o una conversación trivial, podía oler el miedo en los demás, escuchar sus corazones latiendo, percibir sus emociones más ocultas. La herida en mi brazo nunca sanó del todo, como un recordatorio constante de aquella noche. La criatura, mi mentor, desapareció una mañana sin dejar rastro, pero su presencia seguía viva en mis sueños y en cada rincón del bosque. Aprendí a vivir con el secreto, a protegerlo de quienes no entenderían. Hoy, mientras escribo esto, la luna llena brilla en el cielo, y siento el cosquilleo familiar en la piel. Sé que pronto volveré a transformarme, a correr por el bosque, a ser parte de esa manada invisible que protege y acecha en la oscuridad. A veces me pregunto si todo fue real, si no fue solo una pesadilla alimentada por el miedo y la soledad. Pero cada vez que veo mi reflejo en el espejo, cada vez que siento el llamado de la luna, sé que la verdad es mucho más inquietante que cualquier cuento. Si alguna vez escuchas un aullido en la noche, si sientes que alguien te observa desde la oscuridad, recuerda, no todos los monstruos se esconden bajo la cama. Algunos caminan entre nosotros, esperando el momento de revelar su verdadera naturaleza. Nunca creí en las leyendas que contaban los viejos del pueblo, esas historias de hombres que se convertían en bestias bajo la luz de la luna llena. Para mí, todo era superstición, hasta la noche en que mi hermano desapareció sin dejar rastro. Era un viernes cualquiera, y la familia se había reunido para cenar en la vieja casa de campo de mis abuelos, rodeada de eucaliptos y campos abiertos. Después de la comida, mi hermano salió a dar un paseo, diciendo que necesitaba aire fresco. Pasaron las horas y no volvió. Al principio pensamos que se había perdido, pero cuando encontramos su chaqueta rasgada y manchas de sangre cerca del bosque, el miedo se apoderó de todos. Nadie quiso hablar en voz alta, pero en sus miradas leí el terror de lo inexplicable. La casa tenía ese olor inconfundible a madera húmeda y a recuerdos antiguos. Las paredes, cubiertas de fotografías en sepia, parecían observarnos con una mezcla de compasión y advertencia. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y hojas podridas. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo que la piel se me erizara. Mi madre lloraba en silencio, mientras mi padre recorría la casa con pasos nerviosos, revisando cada rincón. Yo me asomé al porche, intentando ver algo entre la espesura, pero la niebla era tan densa que apenas distinguía mis propias manos. De repente, un aullido lejano rompió el silencio, un sonido tan profundo y desgarrador que sentí como el miedo se instalaba en mi pecho. Esa noche, nadie durmió. Nos turnamos para vigilar la entrada, con la esperanza de ver a mi hermano regresar. El reloj avanzaba lento, y cada minuto pesaba como una losa. De vez en cuando, se escuchaban ruidos extraños en el bosque, ramas que se rompían, hojas que crujían bajo el peso de algo grande. El miedo se mezclaba con la incertidumbre, y cada sombra parecía esconder un peligro. Mi abuela, que siempre había sido la más escéptica, rezaba en voz baja, murmurando palabras antiguas que apenas entendía. Yo sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, salimos a buscarlo, pero solo encontramos más huellas, profundas y alargadas, que se perdían entre los árboles. El bosque era un laberinto de sombras y susurros. El olor a savia y musgo lo impregnaba todo, y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas que amortiguaban nuestros pasos. Caminábamos en silencio, atentos a cualquier sonido. De repente, vi algo brillar entre los arbustos. Era el reloj de mi hermano, cubierto de barro y sangre seca. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Mi padre quiso seguir las huellas,
pero mi madre lo detuvo, convencida de que algo terrible nos esperaba en lo profundo del bosque. Yo no podía dejar de pensar en los relatos de la región, en esas historias de hombres que desaparecían y regresaban cambiados, con la mirada perdida y el alma rota. Algo en el ambiente me decía que estábamos a punto de descubrir una verdad que preferiría no conocer. Esa tarde, mientras intentábamos descansar, escuché un ruido en el granero. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El olor a heno podrido y a animal encerrado era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Al abrir la puerta, vi una figura encorvada en la penumbra, cubierta de barro y sangre. Era mi hermano, pero algo en él había cambiado. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, ahora brillaban con un resplandor extraño, casi animal. Su piel estaba cubierta de arañazos, y sus uñas parecían más largas y afiladas. Quise abrazarlo, pero retrocedió, gruñendo como una bestia acorralada. Sentí un miedo primitivo, un instinto de huir, pero me obligué a quedarme. Sabía que debía ayudarlo, aunque no entendía qué le había sucedido. Mi hermano apenas podía hablar. Sus palabras eran confusas, entrecortadas por gruñidos y jadeos. Decía que algo lo había seguido en el bosque, una sombra enorme con ojos rojos y dientes afilados. Recordaba haber corrido, tropezado, sentido un dolor insoportable en el hombro, y luego, nada. Solo oscuridad y frío. Mi padre quiso llevarlo al hospital, pero él se negó, suplicando que no lo sacáramos de la casa. Esa noche, lo encerramos en su habitación, temiendo que pudiera hacerse daño o escapar. Afuera, la luna llena brillaba con una intensidad inusual, y el aire estaba cargado de electricidad. Mi madre rezaba, mi padre bebía en silencio, y yo me senté junto a la puerta, escuchando los ruidos extraños que venían del interior, gruñidos, golpes, aullidos ahogados. A medianoche, los ruidos se intensificaron. Escuché el sonido de muebles arrastrándose, cristales rompiéndose, y un aullido tan desgarrador que me heló la sangre. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada desde dentro. Golpeé con fuerza, gritando el nombre de mi hermano, pero solo obtuve como respuesta un gruñido feroz. Mi padre apareció con un hacha, dispuesto a derribar la puerta, pero mi madre lo detuvo, convencida de que aún quedaba algo humano en él. Finalmente, la puerta cedió, y lo que vimos nos dejó sin aliento. La habitación estaba destrozada, y mi hermano, cubierto de sangre y sudor, tenía las manos convertidas en garras y la mandíbula desencajada, mostrando colmillos imposibles. Nos miró con ojos llenos de dolor y terror, y luego saltó por la ventana, desapareciendo en la oscuridad. Salimos corriendo tras él, pero la noche era un laberinto de sombras y ruidos inquietantes. El aire estaba helado, y el olor a sangre y miedo lo impregnaba todo. Escuchábamos sus aullidos, cada vez más lejanos, mezclados con el ladrido de los perros del pueblo. Nadie se atrevió a seguirlo al bosque. Regresamos a la casa, derrotados y temblando, sin saber qué hacer. Mi madre lloraba desconsolada, mi padre maldecía en voz baja, y yo solo podía pensar en la mirada de mi hermano, una mezcla de súplica y amenaza. Esa noche, el sueño fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro transformándose, sus manos convertidas en garras, su cuerpo retorciéndose bajo la luz de la luna. Sabía que algo terrible se había desatado, y que ya nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un infierno. El pueblo entero hablaba de la desaparición de mi hermano y de los animales muertos que empezaron a aparecer en los alrededores, ovejas, caballos, incluso perros, todos destrozados de una manera brutal. Algunos vecinos decían haber visto una sombra enorme moviéndose entre los árboles, otros aseguraban haber escuchado aullidos que no eran de ningún lobo conocido. La policía buscaba sin descanso, pero no encontraba pistas. Mi familia se encerró en la casa, temiendo tanto a la criatura como a la sospecha de los demás. Yo pasaba las noches en vela, esperando escuchar el regreso de mi hermano, temiendo que lo siguiente en desaparecer fuera uno de nosotros. El miedo se había instalado en el pueblo, y nadie se atrevía a salir después del anochecer. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué despacio, con el corazón desbocado, y vi a mi hermano afuera, cubierto de barro y sangre, con la ropa hecha jirones y los ojos brillando en la oscuridad. Me hizo señas para que saliera, y aunque todo mi instinto me decía que corriera, abrí la puerta y lo dejé entrar. Apenas cruzó el umbral, se desplomó en el suelo, temblando y llorando como un niño. Me contó que había perdido el control, que sentía una fuerza salvaje dentro de él, una necesidad irrefrenable de cazar y matar. Me suplicó que lo ayudara, que no lo dejara solo. Sentí una mezcla de compasión y terror, sabiendo que, en cualquier momento, podía transformarse de nuevo y atacarme. Decidí ayudarlo a esconderse en el sótano, lejos de miradas curiosas y del peligro de que pudiera lastimar a alguien.
Bajamos juntos, y el olor a humedad y moho era tan intenso que casi me hizo vomitar. Le preparé un rincón con mantas y comida, y me senté a su lado, escuchando su respiración agitada y sus susurros desesperados. Me habló de sueños extraños, de recuerdos que no eran suyos, casas en la oscuridad, gritos de terror, sangre caliente en la boca. Cada vez que la luna llena se acercaba, sentía el cambio en su cuerpo, una transformación dolorosa e inevitable. Yo intentaba tranquilizarlo, pero en el fondo sabía que estaba perdiendo la batalla contra la bestia que habitaba en su interior. Una noche, mientras dormía en el sótano junto a él, desperté sobresaltado por un ruido sordo. Mi hermano estaba de pie, con la mirada perdida y los músculos tensos. Su piel comenzaba a cubrirse de vello, y sus manos se transformaban lentamente en garras. Intenté calmarlo, pero ya no podía escucharme. El proceso era aterrador, los huesos crujían, la mandíbula se alargaba, y un aullido inhumano llenó la habitación. Salí corriendo escaleras arriba, temiendo por mi vida, mientras él destrozaba todo a su paso. El miedo era tan intenso que apenas podía respirar. Me encerré en mi habitación, escuchando los golpes y gruñidos que venían del sótano, sabiendo que, si lograba salir, nadie podría detenerlo. Al amanecer, el silencio volvió a la casa. Bajé al sótano con el corazón en la boca, temiendo encontrar un desastre. Mi hermano estaba tirado en el suelo, desnudo y cubierto de heridas, respirando con dificultad. Se veía más débil, como si cada transformación le robara un poco de vida. Me miró con ojos llenos de tristeza y me pidió que lo ayudara a terminar con su sufrimiento. Yo no sabía qué hacer. ¿Debía entregarlo a la policía, buscar ayuda médica, o cumplir su deseo y acabar con su dolor? La duda me carcomía, y el miedo a lo desconocido era cada vez mayor. Sabía que, tarde o temprano, la bestia volvería a despertar, y que esta vez podría ser demasiado tarde para cualquiera de nosotros. Esa noche, tomé una decisión. Preparé una trampa en el bosque, usando carne fresca y cadenas reforzadas. Le pedí a mi hermano que confiara en mí, que era la única manera de protegerlo y proteger a los demás. Lo llevé al claro bajo la luz de la luna llena, y allí, entre lágrimas y súplicas, lo até a un árbol, esperando que las cadenas resistieran la transformación. Me escondí entre los arbustos, observando cómo la bestia tomaba el control una vez más. El proceso fue brutal, y el aullido que llenó la noche aún resuena en mis pesadillas. La bestia luchó contra las cadenas, pero no pudo liberarse. Al amanecer, mi hermano volvió a ser humano, exhausto y derrotado, pero vivo. Desde entonces, cada luna llena repetimos el mismo ritual. Mi hermano vive encerrado, temiendo el momento en que la bestia despierte. Yo cargo con el peso de su secreto, sabiendo que, en cualquier momento, todo puede salirse de control. El pueblo sigue hablando de la criatura del bosque, y algunos aseguran haberla visto, pero nadie sospecha la verdad. A veces me pregunto si hice lo correcto, si no habría sido mejor dejarlo ir. Pero cada vez que lo veo, vulnerable y asustado, sé que no podría haberlo abandonado. El eco de la sangre nos une, y la maldición del hombre lobo es ahora parte de nuestra historia. Si algún día escuchas un aullido en la noche, recuerda, detrás de cada monstruo, hay una historia de dolor y amor imposible de olvidar. Siempre supe que mi abuelo guardaba un secreto, pero nunca imaginé cuán profundo y oscuro era. Crecí escuchando sus historias junto al fuego, relatos de noches interminables y criaturas que acechaban en la oscuridad. Decía que había cosas en el bosque que no debían ser nombradas, y que el miedo era la mejor protección. Para mí, todo eran cuentos, hasta que una noche, después de su muerte, encontré un diario escondido bajo una tabla suelta del piso. Las primeras páginas estaban llenas de recuerdos familiares, pero pronto, las palabras se volvieron confusas, llenas de símbolos y advertencias. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y el viento silbaba entre los árboles, sentí que algo había cambiado en la casa. El aire era más denso, cargado de un olor a tierra y a algo más, algo animal. La casa de mi abuelo siempre había tenido un ambiente peculiar. Las paredes de madera crujían con cada paso, y el aroma a tabaco, cuero viejo y leña quemada impregnaba cada rincón. Afuera, el bosque parecía susurrar secretos entre las ramas, y el canto de los grillos era interrumpido por aullidos lejanos. Recuerdo que, de niño, me despertaba en medio de la noche, convencido de que algo caminaba bajo mi ventana. Ahora, adulto y solo en la casa tras su funeral, esos sonidos eran más intensos, casi como si el bosque supiera que yo estaba allí. El frío era cortante, y cada vez que respiraba, sentía el sabor metálico de la humedad. Me senté en su sillón favorito, el diario en las manos, y comencé a leer, sin saber que esa noche cambiaría mi vida para siempre.
Las primeras señales de que algo no era normal llegaron con las palabras de mi abuelo en el diario. Hablaba de noches en las que no recordaba dónde había estado, de ropa destrozada y heridas inexplicables al despertar. Describía sueños vívidos de correr bajo la luna, de cazar en la oscuridad, de sentir la sangre caliente en la boca. Al principio pensé que era producto de su mente envejecida, pero los detalles eran tan precisos que me inquietaron. Esa misma noche, mientras leía, escuché un golpe fuerte en la puerta trasera. Me levanté con el corazón acelerado, el diario temblando en mis manos. Al abrir la puerta, solo encontré huellas enormes y profundas en el barro, huellas que no podían pertenecer a ningún animal conocido en la zona. Cerré la puerta con llave, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Decidí investigar más a fondo. Busqué entre las cosas de mi abuelo y encontré una caja de madera cerrada con candado. Tras varios intentos, logré abrirla y descubrí dentro viejas fotografías, recortes de periódicos y un pequeño frasco con un líquido oscuro. Las fotos mostraban a mi abuelo en diferentes etapas de su vida, pero en algunas, sus ojos parecían brillar con una intensidad inhumana. Los recortes hablaban de ataques de animales en la región, de desapariciones misteriosas y de la bestia del bosque. El frasco tenía una etiqueta con símbolos extraños y la advertencia, no abrir bajo la luna llena. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Afuera, el viento soplaba más fuerte y el olor a humedad se mezclaba con un aroma a pelo mojado. Algo en mi interior me decía que debía salir de la casa, pero no podía dejar de leer. La noche avanzaba y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El diario relataba una transformación dolorosa, una lucha interna entre el hombre y la bestia. Mi abuelo describía cómo sus sentidos se agudizaban, cómo podía oler el miedo y escuchar los latidos de los animales a kilómetros de distancia. Hablaba de la soledad, del miedo a hacer daño a quienes amaba, y de la necesidad de esconderse durante la luna llena. De repente, un aullido cercano me hizo saltar del sillón. El sonido era tan profundo y desgarrador que sentí las piernas flaquear. Miré por la ventana y vi una sombra enorme moviéndose entre los árboles, ojos brillando en la oscuridad. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Cerré todas las cortinas y apagué las luces, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Sin embargo, los ruidos continuaron. Golpes en el techo, arañazos en las paredes, susurros que parecían venir de debajo del piso. El frío se hizo más intenso, y el olor a animal salvaje llenó la casa. Recordé que mi abuelo siempre guardaba una escopeta en el armario, así que la busqué y la mantuve cerca, aunque dudaba que sirviera de algo contra lo que fuera que acechaba afuera. El diario hablaba de un ritual, una forma de controlar la transformación, pero requería ingredientes que no tenía. Sentí una mezcla de desesperación y curiosidad. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si mi abuelo realmente había sido un hombre lobo? El miedo se mezclaba con una extraña fascinación. Afuera, la luna llena comenzaba a asomar entre las nubes, bañando el bosque en una luz plateada y espectral. Decidí salir al porche, armado solo con la escopeta y el diario. El aire era helado y cada sonido parecía amplificado por la noche. Caminé despacio, sintiendo el crujir de las hojas bajo mis pies y el aroma a tierra mojada. De repente, escuché un gruñido bajo, muy cerca. Me giré y vi una figura enorme, cubierta de pelo oscuro, con ojos amarillos que me observaban desde la penumbra. El miedo me paralizó, pero algo en su mirada me resultó familiar. Era como si, a pesar de su apariencia aterradora, hubiera algo humano en ella. Recordé una cicatriz en la ceja izquierda de mi abuelo, y vi la misma marca en la criatura. El corazón me dio un vuelco. ¿Podía ser él, incluso después de muerto? El silencio era absoluto, roto solo por mi respiración agitada. La criatura se acercó lentamente, sin apartar la vista de mí. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda, y el arma temblaba en mis manos. Quise gritar, pero la voz no me salía. De repente, la bestia se detuvo a pocos metros, y emitió un sonido que no era un gruñido, sino algo más parecido a un suspiro. En ese momento, una ráfaga de recuerdos me invadió, tardes de pesca con mi abuelo, sus consejos en voz baja, la calidez de su abrazo. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. La criatura inclinó la cabeza, como si reconociera mi miedo y mi tristeza. Bajé el arma, sin saber por qué, y di un paso hacia ella. El silencio era tan intenso que podía oír el latido de mi propio corazón. La luna llena brillaba sobre nosotros, testigo de un encuentro imposible. La bestia extendió una garra, pero en lugar de atacarme, la apoyó suavemente sobre mi hombro. Sentí un calor extraño, una energía que me recorrió el cuerpo y me hizo temblar. En ese instante, comprendí que mi abuelo no había desaparecido del todo, una parte de él seguía viva, atrapada entre dos mundos. El diario hablaba de una maldición, pero también de una posible redención.
Debía encontrar la manera de liberarlo, de romper el ciclo que lo condenaba a vagar como bestia. La criatura me miró con ojos llenos de tristeza, y luego se internó en el bosque, perdiéndose entre las sombras. Me quedé solo bajo la luz de la luna, con el diario apretado contra el pecho y una nueva determinación ardiendo en mi interior. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Pasé los días siguientes investigando todo lo que pude sobre hombres lobo, rituales antiguos y leyendas locales. Visité a los ancianos del pueblo, quienes al principio se negaron a hablar, pero poco a poco fueron compartiendo fragmentos de historias, hombres que desaparecían durante la luna llena, animales mutilados, aullidos que helaban la sangre. Una anciana me entregó un amuleto de plata y me advirtió que no debía enfrentar a la bestia solo. El diario de mi abuelo mencionaba una noche especial, cuando la luna llena coincidía con el solsticio de invierno, como la única oportunidad para romper la maldición. El tiempo corría en mi contra, y cada noche sentía la presencia de la criatura más cerca de la casa. El miedo era constante, pero la esperanza de salvar a mi abuelo me daba fuerzas para seguir adelante. La noche del solsticio llegó. Preparé el ritual siguiendo las instrucciones del diario, dibujé símbolos en el suelo con sal, encendí velas y coloqué el amuleto de plata en el centro del círculo. Afuera, el viento soplaba con furia, y los árboles parecían susurrar mi nombre. Esperé en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Poco después de la medianoche, escuché pasos pesados acercándose. La criatura apareció en el umbral, más imponente y aterradora que nunca. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Comencé a recitar las palabras del ritual, mi voz temblando pero firme. La bestia rugió, intentando resistirse, pero no cruzó el círculo de sal. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y sentí una presión insoportable en el pecho. Sabía que estaba arriesgando mi vida, pero no podía detenerme. El ritual alcanzó su punto máximo cuando la criatura cayó de rodillas, aullando de dolor. La luz de la luna se intensificó, bañando la habitación en un resplandor plateado. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás, y por un momento pensé que iba a desmayarme. La bestia comenzó a transformarse, su cuerpo encogiéndose, el pelo desapareciendo, los huesos crujían en una danza macabra. Finalmente, ante mis ojos, mi abuelo apareció, desnudo y tembloroso, con la mirada perdida pero humana. Me acerqué despacio, temiendo que fuera una ilusión. Él me miró, y en sus ojos vi gratitud y alivio. Me abrazó con fuerza, y sentí el peso de años de sufrimiento desvanecerse en ese instante. Sin embargo, algo en el ambiente seguía siendo inquietante, como si la maldición no hubiera desaparecido del todo. Mi abuelo me contó la verdad, había sido mordido por un hombre lobo cuando era joven, y desde entonces había luchado contra la bestia en su interior. Había intentado protegernos manteniéndose alejado en las noches de luna llena, pero la maldición era más fuerte cada año. Me confesó que no era el único, otros en el pueblo también llevaban la marca, pero pocos sobrevivían tanto tiempo. Me advirtió que la bestia podía regresar si el ritual no se completaba correctamente, y que debía estar preparado para cualquier cosa. El silencio en la casa era abrumador, roto solo por el sonido de la lluvia en el techo. Sentí una mezcla de alivio y temor. Había salvado a mi abuelo, pero el peligro no había desaparecido. La sombra del bosque seguía acechando, esperando su momento para atacar. Con el paso de los días, mi abuelo recuperó fuerzas, pero su mirada seguía siendo inquietante, como si una parte de la bestia aún viviera en él. Decidimos abandonar la casa y mudarnos al pueblo, lejos del bosque y de sus secretos. Sin embargo, cada noche, cuando la luna llena se alzaba en el cielo, sentía una inquietud inexplicable, una necesidad de salir y correr bajo la luz plateada. Mi abuelo me observaba en silencio, como si supiera lo que estaba sucediendo. Un día, mientras revisaba el diario, encontré una última advertencia: la maldición nunca desaparece del todo. Solo cambia de forma, esperando al siguiente en la sangre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era posible que yo también estuviera marcado? El silencio en la casa era ahora más pesado que nunca. Hoy, mientras escribo estas líneas, la luna llena brilla en el cielo y siento el cosquilleo familiar en la piel. Mi abuelo duerme, pero yo no puedo cerrar los ojos. El bosque me llama, y el deseo de correr y aullar es cada vez más fuerte. Sé que la maldición no terminó con él, sino que ahora vive en mí. Si alguna vez escuchas un aullido en la noche o ves una sombra moverse entre los árboles, recuerda mi historia. Mi abuelo era un hombre lobo, y ahora, yo también lo soy. La sangre nunca miente, y el eco de la bestia siempre encuentra el camino de regreso a casa. El verdadero terror no está en la criatura, sino en descubrir que el monstruo siempre estuvo dentro de ti.